carrera en Cuba, ¿no? En los años de la dictadura, y se vuelve un científico muy reconocido en la isla cubana. Es así, ¿no? Así mismo es, así mismo es. Mi historia realmente no es muy diferente a la de muchos. Yo de niño quería ser científico y perseguí ese sueño sin detenerme a lo largo de la sociedad cubana y llegué a donde quería, llegué a empezar a trabajar en el instituto realmente más avanzado del país, uno de los más avanzados del tercer mundo. Y fue en vacunas todo el tiempo. Yo he trabajado en vacunas toda mi vida. Y de ahí eso, bueno, pues me llevó a escapar en un momento determinado, entre otras cosas, motivos personales, pero también para continuar mi sueño de llegar a mejorar la vida de las personas. ¿Usted salió de Cuba a qué edad? Yo tenía 37 años en el momento que salí de Cuba. ¿Y ya En el llevaba momento que me 20 años escapé. o que En se el momento que escapó? me escapé tenía 37. Claro, pero ¿llevaba cuántos años siendo científico? O desde el 94, o sea, en ese momento, desde los 21 años ya yo era un científico. O sea que llevaba 16 años siendo científico reconocido, renombrado, aplaudido, por supuesto. eh, ¿Y se escapa cómo? ¿A usted lo invitan a qué? ¿A dónde? Yo era jefe de un grupo en Cuba y estábamos tratando de realizar un test de laboratorio específico y después de varios intentos de que fueran otros miembros del equipo, finalmente me dejaron ir a mí y, y era un test de nuevo que no lo podíamos lograr hacer en Cuba, pero teníamos un colaborador en Canadá, fuimos a hacerlo y esa fue la oportunidad que se me abrió a mí para poder escapar. ¿Usted viaja con quién? Oh, solo. Yo viajo solo. Originalmente era un viaje de solo 2 meses. Entonces yo preparé mi maleta para 2 meses, dejé todos mis recuerdos en Cuba, cargué con lo que tenía en mi pecho y en mi mente y, y me fui. Tenía 37 años, ¿no? Y tenía Sí. esposa, tenía hijos, pareja, todo eso que uno... En ese momento yo sí tenía dos niñas en Cuba. Una tenía 1 año y medio, la otra tenía 3 y medio. Mi familia, por supuesto, estaba mi abuela, mi tío, mi madre, una familia relativamente pequeña, pero muy unida. ¿Y a quién le contó que no iba a volver? Solo a mi abuela. ¿Y qué le dijo? Me voy a esto y no vuelvo. ¿O cómo, qué le dijo? No, le dije, la conversación fue más cerca de, de estas líneas, yo decirle que, que esto podía ser un adiós, que podía ser que no nos viéramos más. Y, y por supuesto, ella estaba muy mayor y ella había sido la que me había criado fundamentalmente. Eso, para mí fue una conversación muy difícil y me es incluso difícil recordarla en detalle. Claro. Además, me imagino que nunca la volvió a ver, ¿no? Pues no, sí logré volver a verla. Aun cuando yo me fui con la expectativa de que probablemente no la podría ver, años más tarde, ya en Estados Unidos, yo logré que ella pudiera venir a visitarnos y entonces vio lo que yo estaba haciendo, vio mi éxito profesional que era en Estados Unidos, que en ese momento recién comenzaba, como quiera que sea, pero vio mi nueva familia. Ella pudo ver un pedacito del futuro que me esperaba y estuvo muy contenta por eso. Qué maravilla de historia. ¿Esto fue en qué año? ¿Usted sale en qué año de Cuba? Yo salgo en el 2007 de Cuba y yo vuelvo a reencontrarme con mi abuela en el 2010. Después, nuevamente en el 2013, cuando nace un varoncito que tengo que ahora tiene 9 años. Y entonces, cuando estamos preparando otro viaje más para vernos de nuevo en el 2015, yo la llamo por teléfono, fue en abril, y le digo, bueno, vamos a empezar a organizar el viaje, en el verano vas a venir y vas a vernos de nuevo, nos vamos a ver de nuevo. Al día siguiente de conversar, ella fallece. Ah, Muy bueno, pero contenta, pero fallece. claro, y orgullosísima, supongo además. Pero, doctor, usted se va
¿Y qué pasa con el gobierno cubano? Porque pues eso es una dictadura. ¿Cómo lo buscan, lo llaman, le escriben? ¿Usted qué les dice? Así mismo es. Yo les comuniqué, bueno, que no regresaba, pero el trabajo que yo había ido a hacer lo hice, los datos que generé los envié. Cuando yo les dije que me quedaba, por supuesto, me pusieron el cartel de desertor, de traidor, le fueron arriba a mi familia, despidieron a varios de su trabajo, en fin, pero esa es la reacción normal. Ni siquiera en eso soy especial. Esa es la reacción del sistema cada vez que alguien escapa de una manera o de otra. Claro. ¿Y qué pasó con los hijos? Cuando usted se fue tenía un hijo de 1 año y medio y otro de 3 y medio. ¿Qué pasó con ellos? Las niñas, bueno, una práctica también común es restringir la movilidad de la familia en general. La familia no los dejan salir, no los dejan viajar. Yo tuve la suerte de que varios años más tarde las niñas y la mamá de las niñas lograron salir de Cuba y finalmente estamos todos reunidos hace muchos años acá en Estados Unidos. Yo No, creé me una nueva parece familia y tengo 2 varones ahora, pero al final todos logramos llegar a la salir. libertad, que era un objetivo importante. Imagínense qué historia, Pascual. Y este hombre con quien estamos hablando, que es el doctor Rolando Pajón, es hoy en día el director médico de Moderna para América Latina, uno de los cerebros detrás de esa vacuna que usted y yo nos pusimos. ¿Cómo le parece el personaje? Impresionante, Vanessa, y creo que, como él lo dijo al principio, fue una tarea de mucha gente alrededor del mundo, la que terminó evitando una catástrofe mayor. Y le quería preguntar al doctor por el nivel científico de Cuba en ese momento cuando él se fue, si digamos su formación allá influyó para llegar donde él está en este momento, o si era una formación distinta y cuando salió adquirió ya los conocimientos y la formación actual. ¿Qué nivel tenía Cuba en ese momento en materia científica? Bueno, obviamente, hasta principios de los 90, finales de los 90, principios del 2000, Cuba había desarrollado un campo, tenía grandes avances en la biotecnología, sobre todo si lo ponemos en la perspectiva del tercer mundo. Y yo soy el resultado de esos avances en ese tiempo. Mi carrera científica realmente se inició allá y desarrolló los pilares fundamentales de lo que vendría después. Pero obviamente la ciencia en Norteamérica es segunda a nadie en el mundo y yo completé pasos adicionales de formación en Norteamérica que fueron muy esenciales para poder facilitar mi llegada a Moderna y mi participación en el desarrollo de la vacuna. Doctor, ¿qué tanta relación tenía una élite científica cubana con los grandes dirigentes del partido? Con Raúl, con Fidel Castro, había una relación, porque me imagino que esos son uno de los temas claves para mostrar un avance, para mostrar, digamos, un nivel distinto, una manera de hacer las cosas distintas respecto a América Latina. No sé si los científicos referentes tenían una relación con los grandes dirigentes del partido. Bueno, usted tiene que entender que en la sociedad cubana todo tenía una relación específicamente de dependencia con el gobierno y los científicos no son una excepción. Yo sí quiero destacar que muchos tratamos de ser tan apolíticos como pudiéramos ser y concentrarnos en la ciencia y en lo que queríamos lograr, que siempre ha sido por lo menos la motivación mía y la de muchos de mis colegas, que es lograr mejorar la vida de las personas que tienen enfermedades y en mi caso, proteger la salud de las personas a través de vacunación. Pero su interacción era con los Castro directamente. No. ¿No? Nosotros interactuábamos muy ocasionalmente, podíamos estar en una reunión con ellos, pero la mayor parte de la interacción había un grado de separación. Teníamos un intermediario que era el que mediaba esa comunicación. Entonces usted, doctor, dice, yo me voy a quedar. ¿Y quién lo ayuda? Porque no debe ser tan fácil. No es fácil. A lo largo de muchos años, yo había desarrollado una red de colegas científicos y
y grandes amigos. Ellos apreciaban mi talento y mi pasión por lo que hacía de una manera muy especial. Y tengo que decir que me ayudaron muchísimo. Yo tengo que darle gracias a muchas personas, no solo por lo que aprendí de ellos en la formación científica, sino porque me ayudaron de manera directa y práctica. Entonces, cuando yo me quedé, parte de esa comunidad me ayudó número uno, a sentarme donde estaba, número dos, a comprender qué es la libertad. El principal reto que tiene un cubano, sea científico o no, cuando sale de Cuba, es entender qué significa la libertad. Y yo tuve ese reto también. En Canadá, ¿verdad? En Canadá, en este caso fue en Canadá. Y en términos, digamos, de documentos, porque llega uno a un país donde el proceso es complejo. Lo sé porque tengo una amiga cubana, colega periodista que está aquí en Colombia hace un par de meses tratando de conseguir un par de documentos para poder trabajar y es complejo. En Canadá, ¿cómo lo ayudaron? ¿El gobierno de golpe o la sociedad científica? Bueno, un paso muy importante fue que mis colegas en Canadá comprendían mi valor enseguida y prácticamente me ofrecieron un trabajo en cuanto yo les dije que me marchaba. Me ofrecieron un trabajo y eso es tremendo. Eso es tremendo. Un trabajo en mi propia área de experiencia. Yo pienso que ese fue un gran soporte que tuve inicialmente. Y bueno, por supuesto, navegar el tema migratorio, entonces es siempre una cosa compleja. Pero yo pienso que es importante comunicarle a todos, a la audiencia, a los inmigrantes, es que si usted tiene un sueño y usted trabaja bien fuerte para lograr ese sueño, no hay barrera que no pueda vencer. Me encanta su mensaje porque además me encargo de repetirlo y de transmitirlo, creo que todos los días en este programa. Y esto de la condición humana que es tan fuerte, ¿no? Cuando una persona tiene esa determinación por cambiar su vida, pues mire lo que logra. Y además el estudio, el componente del estudio que es fundamental, que logra cambiarle el destino a la gente. Pascual, hablemos de la vacuna Moderna, que yo la tengo además puesta. Sí, hablemos de la vacuna, Vanessa, y yo creo que es interesante que el doctor nos cuente cuál fue su trabajo exactamente, su papel exactamente en ese desarrollo. Hemos oído hablar mucho de ARN mensajero como una nueva fórmula, un nuevo descubrimiento en el tema de vacunas que cambió la forma, digamos, de concebir el funcionamiento de las vacunas y también la forma de cómo se pudo avanzar de una manera más rápida. Que nos cuente un poco su papel específico en ese tema. Exacto. En el momento en que empezamos a trabajar en la vacuna, ya yo era el director de Moderna para la parte de pruebas de laboratorio clínico en la parte de enfermedades infecciosas. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, cuando nosotros estamos desarrollando una vacuna, tenemos que generar datos, que son los datos que se utilizan para interpretar si la vacuna es segura o no es segura, si la vacuna funciona o no funciona. Y todos esos datos se generan a través de test de laboratorio clínico. Mi trabajo específico fue crear esos test de laboratorio clínico, liderar el equipo para ejecutar esos tests, liderar el equipo que tomó todas las muestras. Imagínense todos los PCRs que tuvimos que hacer para detectar COVID en nuestra fase 3. Todo eso fue mi equipo, todo eso fueron mis laboratorios. Imagínense las pruebas de anticuerpos, son esas que usted ha oído, neutralización, anticuerpos neutralizantes. Todos esos test los diseñé yo en colaboración con grandes científicos dentro y fuera de Moderna. Y también mi equipo, yo dirige el equipo que se ocupó de que todo eso se ejecutara. Estamos hablando de cientos de miles de muestras, estamos hablando de cientos de miles de puntos, de datos, que entonces nosotros generamos. Yo fui el jefe, le podemos decir, de la maquinaria de generación de datos que finalmente llevó a la autorización de la vacuna, llevó a comprender lo que sabemos de la vacuna en este momento, que es efectiva, que es segura, que genera anticuerpos que neutralizan al virus, no solo el original, sino también las variantes. Son los mismos ensayos que utilizamos también en edades más jóvenes, pediátricas, para saber cómo la respuesta inmune en chicos y en chicas se parece a la de los adultos. Todo ese trabajo fue el que yo creé y lideré a escala global.
Qué maravilla. Y en algún momento, me imagino que cuando llega el COVID, pues que nadie sabe si nos vamos a contagiar, si nos vamos a morir todos, si no, ¿qué se le pasó por la cabeza? ¿Miedo tuvo? Sí, desde un punto de vista muy humano, tuve miedo no tanto por mí, sino es ese miedo que tuvimos todos, que ¿qué le va a pasar a mi padre? ¿Qué le va a pasar a mi madre? ¿Qué le va a pasar a mis hijos? Así mismo es, nos vamos a morir todos. Ese miedo existía, pero al mismo tiempo existía una confianza en nuestra plataforma, en la plataforma de Moderna. Yo sabía cómo funcionaba nuestra vacuna, sabía que si alguna plataforma podía generar una vacuna rápido era esta, y nuestro principal enemigo realmente llega un momento que no es el virus, nuestro principal enemigo es el tiempo, porque mientras más nos demoramos, más personas estaban muriendo. Sí. Ahora, yo tengo la dosis de Janssen, que fue la primera, y luego me puse la de Moderna, porque acá Perfecto, nos han dicho que hay que combinar, no sé qué. Yo pues le perfecto. voy a hacer la consulta personal, que además me sirve porque tengo muchos oyentes, un montón de mensajes que me dicen eso. Cada cuánto hay que ponerse el refuerzo, combinar vacunas es mejor, ponerse una sola es mejor. ¿Qué dice el científico que se inventó la vacuna de Moderna? ¿Qué le decimos a la gente? Bueno, ahí hay muchas preguntas. Número uno, si usted no se ha puesto la vacuna, póngasela. ¿Está bien? Eso es muy importante. Si ya se puso una vacuna y esa vacuna fue otro tipo de vacuna, no importa la que haya sido, si ya se la puso y no se ha puesto una dosis de refuerzo, es necesario que se ponga la dosis de refuerzo. Y no mire tanto al tiempo que pasó entre cuando se puso la vacuna. Si no se ha puesto la dosis de refuerzo, el tiempo de ponérsela es ahora mismo. Eso es muy importante porque llegaron las variantes. Está bien, las variantes han llegado con sus propias maneras de luchar contra la inmunidad generada por nuestras vacunas. La mejor manera de hacerlo hoy es la dosis de refuerzo. Esa dosis de refuerzo, ¿cuántas se deben poner? En ¿Cada este cuánto? momento, los distintos países han usado distintas estrategias. Yo pienso que debido a que una gran cantidad de la población todavía no se ha puesto la dosis de refuerzo, yo pienso que eso es muy importante. Como la inmensa mayoría todavía no se ha puesto la dosis de refuerzo, pues el mensaje es póngase la dosis de refuerzo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué otra cosa estamos haciendo en Moderna? Como las variantes llegan y son diferentes, nosotros antes de que se acabe este año vamos a tener una dosis de refuerzo que es mejor que la que existe en este momento. ¿Está bien? Una dosis de refuerzo que contiene una mitad con la secuencia original, pero la otra mitad es de la secuencia Omicron, de la que está circulando ahora. Entonces, esa es otra manera de verlo. Si usted se puso una dosis de refuerzo hace poco, probablemente mi consejo es que hacia finales del año ponerse una dosis de refuerzo donde está la secuencia de Omicron es una cosa importante, porque el objetivo nuestro realmente no es ponernos dosis de refuerzo constantemente. Nuestro objetivo es ponernos una dosis de refuerzo que nos proteja contra las variantes que circulan ahora, nos proteja contra las que estén por venir a mediano plazo y nos permita, digamos, esperar hasta el año que viene a la nueva versión de la vacuna contra la nueva variante que esté circulando en ese tiempo, que todavía no la sé, porque mi bola mágica no me permite ver qué variante va a circular el año que viene, pero lo que sí podemos decir es que la estrategia bivalente está muy basada en nuestra ciencia. Hemos visto que levanta anticuerpos neutralizantes superiores a los de la dosis de refuerzo actual, y es el mejor chance que tenemos a que sea una sola inyección al año. ¿Está bien? Eso es lo que queremos, ese es el objetivo nuestro. El objetivo de Moderna es protegerlo con una sola dosis de refuerzo. Doctor Rolando Pajón, que es el director médico de Moderna para América Latina, el protagonista de una historia como de película, científico muy reconocido en Cuba, sale hacia Canadá a hacer un trabajo temporal y dice, me quedo, termina viviendo en Canadá y termina desarrollando dentro de su equipo científico nada más y nada menos que la vacuna de Moderna contra el COVID. Usted se acuerda, me imagino, doctor, ¿cuándo fue ese momento y ese día que dijo, tengo la vacuna? ¿Lo recuerda? Sí, pero lo recuerdo en dos pasos. El primer momento fue cuando nos dimos cuenta
cuando vimos los primeros datos, los datos de la fase 1, los datos de inmunogenicidad, cuando vimos que la vacuna podía levantar anticuerpos neutralizantes. Ese momento que ocurre alrededor de mayo del 2020 fue un momento muy importante, porque es muy importante que una vacuna genere anticuerpos que de hecho hagan algo, y el hacer algo significa en este caso neutralizar al virus, matarlo, hacerlo inefectivo. Eso fue un gran momento. El otro momento fue el 6 de diciembre. El 6 de diciembre de ese año fue cuando la FDA revisó todos nuestros datos. Imagínense, todos los datos de PCR, todos los datos que decían que las personas que estaban en el grupo placebo desafortunadamente se habían enfermado, pero las personas que habían recibido la vacuna en nuestro estudio de eficacia de fase 3 no se habían enfermado. Había una gran diferencia entre casos. Se veía la protección. Ese día los datos fueron mostrados, fueron discutidos públicamente por la FDA. Ese día un grupo de asesores de la FDA votó unánimemente por autorizar nuestra vacuna. Ese día fue un día de alegría y de tristeza, fue un día de emociones encontradas, pero fue el día, sí, ese fue el segundo momento cuando dije, tenemos una vacuna que funciona. Lo que no teníamos era bastante de esa vacuna. No teníamos suficiente. Esa era la tristeza. Esa era la tristeza, porque entre ese día en que ya sabes que tienes una cosa que salva vidas y el momento en el que ya le llega a todo el mundo, en ese tiempo cada muerte era una explosión en nuestro corazón. Claro, además porque se morían miles de personas al día en el mundo. Miles. Ahora, ¿a quién fue la primera persona que vacunó? De su familia cercana. Yo me acuerdo, mire, cuando me puse la vacuna la primera vez que nos la pusimos mi esposo y yo, a mí se me salían las lágrimas por lo mismo, porque era una emoción muy grande, pero también era saber que estábamos en la mitad de un horror y que uno estaba muy privilegiado porque se ha podido vacunar, pero que había millones de personas en el mundo que no podían, y fue una sensación muy, muy fuerte, de sentimientos muy encontrados. ¿Usted a quién le puso esa vacuna que recuerda con algo muy especial? Bueno, la primera persona en mi familia que recibió la vacuna fue mi madre. Fue mi madre. Yeah. Y obviamente yo me emocioné mucho cuando ella la recibió. Nosotros recibimos las vacunas al mismo tiempo que los distintos grupos de edades y las prioridades, así que sí, que cuando mi mamá la recibió, yo me alegré muchísimo. Entonces, después fue mi esposa. Ahí está, dos de las mujeres más importantes en mi vida, y yo celebré de corazón. Qué maravilla, Pascual. Lo escucha el doctor Rolando Pajón, el director médico de Moderna para América Latina. Doctor, hemos oído hablar en los medios de una doctora, una bioquímica húngara, Katalin Karikó, que dicen trabajó durante 40 años en ese método, el ARN mensajero, y que ese método durante los 90 fue de alguna manera, no tuvo el apoyo necesario para avanzar. No sé si conoce usted a la doctora y si nos cuenta un poco cómo funciona esto de desarrollos de la ciencia. Un método que termina siendo clave para un momento tan difícil, pues estuvo ahí quieto, como apagado durante mucho tiempo, me imagino por falta de apoyo económico, porque no parecía relevante en ese momento. Bueno, eso no es inusual en la ciencia. Yo pienso que de hecho que la mayoría de los grandes descubrimientos han pasado por un periodo de escepticismo. Eso es saludable. La ciencia tenemos que ser escépticos, tenemos que desconfiar en las cosas que parecen brillantes. Le pongo un ejemplo. Cada año hablamos de resultados en cáncer, en ratones, y cómo curamos el cáncer en ratones. Qué buenos somos curando el cáncer en ratones. Sin embargo, ¿cuántas veces al año usted oye un resultado equivalente en humanos? Entonces, ese grado de escepticismo en la ciencia es saludable. Le voy a ser sincero, yo era un vacunólogo y yo era uno de los que miraba la ciencia de hacer vacunas usando RNA de una manera escéptica. ¿Por qué? Porque había muchas barreras que había que vencer. El RNA, primero había que vencer el tema de la estabilidad del RNA. El RNA es una molécula muy inestable.
Segundo, había que vencer el método de cómo hacer que ese RNA entrara en la célula, y eso no era evidente, tampoco cómo resolverlo. Y tercero, también muy importante, antes de todo lo que es efectividad, eficacia, es que fuera seguro, que tuviéramos una medicina basada en RNA que fuera segura para usarse. Entonces, ese tiempo es el que transitó. Y es cierto que cuando uno es un científico, uno se desanima, a veces momentáneamente por todo ese escepticismo. Pero mire, me alegro que el equipo original perseveró, creyó en su ciencia. Me alegro que yo tuve la suerte de poder entender que este era el futuro de la vacunología en el momento que lo hice, y que eso me trajo a Moderna antes de que todo esto pasara. Al final del día, el RNA que nosotros producimos es un RNA que es muy estable, porque tiene una base, un componente está modificado químicamente, es más estable también porque entra dentro de una nanopartícula lipídica, y esa nanopartícula también es la que actúa para entregar el RNA a la célula. Todos esos componentes tomaron años en desarrollarse, pero ahora están aquí. Con el doctor Rolando Pajón, que es el director médico de Moderna para América Latina. Si usted acaba de llegar a esta entrevista, pues debe saber que este hombre que hace parte del equipo científico que se inventa la vacuna de COVID, es un hombre que sale de Cuba huyendo de la dictadura, dejando a su familia, termina viviendo en Canadá, apoyado obviamente por un equipo científico canadiense, pero nunca, pues en su momento cuando se fue, la ciencia cubana esperaba que regresara, él no regresa, les manda la información que necesitaban, el trabajo que había salido a hacer, etcétera. Y menos mal no volvió, porque gracias a él y a todo su desarrollo, pues Moderna logra esta vacuna. Ahora, usted decía, doctora, hace un momento, que en las vacunas siempre hay un componente de dolor, de tristeza, de incertidumbre, de miedo. ¿Cuál fue ese momento, no sé si lo tuvo, en el que de golpe dijo, esto tal vez no nos sale, o siempre iban en la dirección correcta? ¿Cuándo fue el momento de incertidumbre? El momento de incertidumbre fue solamente al inicio. Al inicio, cuando se empieza a publicar la primera noticia sobre el virus, obviamente ese momento es lleno de incertidumbre. Ya nosotros podemos ver que la epidemia está creciendo, pero en ese momento no tenemos los datos, la certeza biológica de que podemos generar una vacuna, que podemos generar anticuerpos, que esa vacuna puede generar anticuerpos neutralizantes. Siempre está esa incertidumbre, pero de nuevo, yo tenía una gran seguridad en mi plataforma, mi equipo también confiaba en la plataforma. No teníamos un 100% de seguridad en el futuro, porque eso es imposible tenerlo, pero confiamos en nuestra ciencia, confiamos en la calidad de la ciencia. Yo pienso que el equipo estaba convencido de que sí podíamos lograrlo y de que lo íbamos a lograr, y que esa mente positiva, esa capacidad de marchar a través de todas las barreras y todas esas preocupaciones, fue un factor fundamental en que lográramos llegar a donde llegamos. Miedo, terror a no triunfar, yo nunca tuve. Pues la verdad que me emociona conocerlo, escucharlo. Estoy segura de que se viene el libro, serie, película, de todo. Qué maravilla, más que sea un latinoamericano, ¿no? El que esté allí detrás, porque siempre a los latinoamericanos vamos como adelante tratando de sacar la cabeza en medio de tanta brillantez y tanta genialidad que hay en el planeta. Me emociona mucho y le agradezco, porque la verdad es que la vacuna, la suya, bueno, y la de todos los que han hecho ese trabajo excepcional en estos tiempos trágicos, pues han salvado la vida de millones de personas en el mundo. Yo creo que eso ya es demasiado honor para alguien, ¿no? Que valió la pena su esfuerzo, irse, no regresar, seguramente los dolores de dejar la patria, todo eso, a su abuela. Valió mucho la pena, doctor. Qué dicha tenerlo. Gracias. El honor es mío. A todos los que se han puesto la vacuna son parte de esta historia. Nosotros podemos tener la mejor vacuna del mundo, que si no llega a los brazos, si no las usamos, si no nos las ponemos, no salva a nadie. Cada persona que se ha puesto una vacuna contra COVID en mi libro es un héroe, y está aquí al lado mío.
¿Cómo hacemos para que la vacuna le llegue a más personas en el África, por ejemplo? Por supuesto, el tema de hacer llegar vacunas es mucho más complicado que la ciencia. Me lo imagino. Así que estamos haciendo, nosotros en Moderna tenemos lo que le llamamos iniciativas globales. En el caso de África, estamos construyendo un centro de producción en África. Somos parte de programas de distribución mundial de nuestra vacuna. Tenemos en esos esquemas preferenciales, los precios son extremadamente bajos. No vamos si los países africanos quieren desarrollar su propia tecnología, nosotros no vamos a litigar nuestras patentes. O sea, obviamente esto es solo el inicio. En la parte de acceso hay todo un grupo de colegas aquí en Moderna dedicados, y parte de mi misión también es trabajar en eso. No solo hablar sobre nuestra ciencia, sino trabajar con nuestros gobiernos, con nuestros grupos, donde quiera que estén, para lograr que el acceso a nuestra vacuna y a nuestra tecnología sea una cosa real y tangible. Doctor, hay algo clave en esto y es la competencia entre los laboratorios. Uno desde afuera siempre ve como una competencia, así lo veíamos, quién va a llegar primero. No sé si desde adentro hay cierta colaboración o si es de verdad una competencia donde hay secretos que hay que guardarse y se trabaja en una especie de carrera. En el campo, el trabajo entre compañías, por supuesto que se compite a distintos niveles. Yo pienso que eso es una realidad. Entre los científicos también hay una competencia saludable en quién genera el resultado que permite interpretar la observación, quién tiene los mejores datos, quién tiene, en este caso, quién genera la vacuna que va a salvar más vidas. Pero al final del día yo pienso que es importante poner eso en contexto. El papel de la industria es traer soluciones a la mesa. Yo pienso que nuestros competidores han hecho un trabajo fenomenal en traer soluciones a la mesa. Y entonces, lo que tenemos que trabajar juntos es precisamente en los elementos de acceso, en los elementos de divulgar por qué las vacunas son importantes, por qué vacunarnos es necesario, dónde, cuándo. Y en esos puntos, yo pienso que todos somos una gran familia, porque nuestro objetivo es salvar vidas. Nuestro objetivo no es ganarle a otro en una carrera, es realmente salvar vidas. Pues doctor, felicitaciones y qué dicha poderlo conocer aquí de esta manera virtual y saber que hay gente que de verdad le cambia la vida a tantos en el planeta. Le mando un saludo muy grande. Gracias por estar en 10 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio. Un gusto. Muchísimas gracias por tenerme. Muchas gracias. Gracias a usted. Es el doctor Rolando Pajón, director médico de Moderna para América Latina, que tiene una historia bárbara, como la pudieron escuchar. 10:42.